Pero en eso tuve una revelación entre sueños. Y muy similar a lo que viví de niño, viendo esta cara como de Jesucristo en este sacerdote. Me veía a mí mismo como en un cuarto blanco, sentadito, así nada más, ¿no? Con los brazos cruzados. Y en eso entraba una persona, así como en esta película de que sale Keanu Reeves, Constantine. Ah, ya sé. Que sale este cuate de como del techo, ¿no? Blanco. Sí, sí. Vestido en un... Sí, era como un traje blanco. Y era también el patrón, ¿no? Esa misma cara que vi de niño, la volví a ver ahí. Que me decía, gracias por venir. A ti te quiero conmigo, pero no te necesito aquí. Te necesito en el mundo. Y sentía cuando me estaba diciendo todo eso también un calor inmenso en el corazón. Otra vez me atravesaba por en medio del pecho. Y ahí supe que era él, ¿no? Ya lo había vivido de niño. Y era esa misma sensación fisiológica y también una sensación psicológica de estar en paz. No había otra cosa que no fuera pura paz, ¿no? No me sentía inquieto, al contrario. Y despierto porque me lo decía como con una voz un poco estruendosa, como grave, así como cuando Mijares canta, ¿no? Un poco. y así como la voz de un señor, ¿no? Pero era esta misma cara. Y me despierto porque me caigo al río, ¿no? Heladísimo, no. El río. Heladísimo, ¿no? Mi querido Jorge, ¿cómo estás, hermano? Hola, Vic. Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Oye, qué gusto tenerte aquí. Eres el primer invitado recurrente oficial de este podcast. El primer episodio que grabamos, literal, el primer episodio del podcast fue contigo y con el padre Fernando, pero quiero hacer como una plática un poquito más personal, un poquito más así de uno a uno. Esa vez estuvimos básicamente preguntándole al padre todas nuestras dudas. Entonces ahora quiero como hacer como una plática un poquito más tranqui. Aquella vez hablamos de Pentecostés. Ahorita más bien quiero como platicar de ti, de tu historia de fe, de que pues nos conocimos hace relativamente poco. Sí. Y ha sido pues una amistad muy chingona, de esas que solo puedes describir como que Dios está ahí metido y es el, como habíamos dicho en otra plática fuera del aire, el común denominador, ¿no? Entonces como que eso te da esa confianza de abrirte, de ser sincero, de ser honesto, de compartir y pues la verdad es que está muy chingón, hermano. Entonces, muchas gracias por tanta cosa. Muchas de las cosas que están pasando en todo este canal y en todo esto que está pasando es gracias a ti. El camino de fe que ahorita estoy recorriendo, se vio como ensanchado gracias a tu aporte, a tu amistad. Entonces te agradezco mucho y te agradezco mucho de nuevo que estés aquí. Platícame un poquito cómo fue. Bueno, antes de empezar, tenía desde el primer capítulo queriendo empezar los episodios con una oración. Eso estaba pensando. Siempre se me olvida. Sí. Quiero que sí sea uno. Te la avientas tú ahorita vamos a platicar por qué tú eres más adecuado para aventártela. Hermano. Bueno. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Uno, por tener un día más de vida. Dos, por tener la posibilidad de estar aquí, en este momento, donde dos o más se reúnen en tu nombre, siempre estará con nosotros. Y en este caso, y también como forma de empezar este episodio, este programa, pues así de intenso como ha sido esta nueva amistad que tenemos tú y yo, pues de esa misma manera y de intenso como una daga que rompe por en medio,
es la experiencia que tenemos con Jesús, ¿no? Gran amigo, gran amigo. Y pues bueno, darle gracias, solamente eso, y que siga abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, y sobre todo que a nuestro vacilante corazón nos dé mucho valor, mucho temple, y también mucho silencio, ¿no? Para tener los oídos bien abiertos. Una vez más, gracias Dios por este momento, esta amistad, y por todo lo que ha representado estos últimos meses. Quiero resumirlo como valentía, cero cobardía. Amén. 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 Bueno, pues muchísimas gracias, hermano. Vic. Vámonos, ya se acabó esto. No. Adiós. Esto fue todo. No, hermano, platícame, muchas gracias. La verdad es que sí me da... Siendo la primera vez que no se me olvida hacer esto, creo que sí cambia la forma en lo que uno empieza, en la que uno... Porque ahorita, antes de hacer la oración, me sentí, o sea, como que ando acelerado. Como que el hacer esto me acelera mucho. Como que digo, ay, ¿ahora qué hago? Y digo, es el episodio número 5. Esperemos que para el 100 ya sea... Lucky Five. Ajá, sí, que ya sea más fácil todo esto. Pero ahorita sí estoy así como que, ay, la adrenalina de empezar y grabar. ¿Y qué hago? ¿Y qué pregunto? ¿Y cómo le hacemos? Pero el poner al centro, al principio, a Dios, creo... O sea, sí siento esa diferencia. Entonces, qué gusto y qué gusto que estás aquí. Para empezar, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido, a grandes rasgos, tu camino de fe? En estos últimos episodios he estado hablando con mi esposa, con el padre Luis Raúl del Sagrado Corazón, con otro amigo, gran amigo, Adrián, que él me platicaba que pues sí, o sea, está casado por la iglesia, bautizó a su niña y tiene como todos estos pasos católicos que uno hace a veces como por tradición, como por esa, pues sí, tradición heredada. Somos mexicanos, México es un país muy católico, en donde ya tiene una tradición pues muy arraigada de fe, en donde pues es lo que es, ¿no? O sea, más allá de que muchas veces tengamos o no esa fe bien puesta, pues si uno piensa en casarse, piensa, pues a ver si tengo la confirmación o no tengo la confirmación, sí, claro. O que el bautismo, ya te bautizaste, ¿dónde está mi fe de bautismo? Sí. Todas esas cosas, porque ya están como bien instaladas en nosotros y justo con todas estas pláticas, como que he estado queriendo armar como un tipo de tesis, por así decirlo, de hipótesis, de decir que muchas veces, o sea, que ese paso que dan luego nuestros padres al bautizarnos, sí, y que dan antes de casarse, de que vamos a casarnos por la iglesia, por más que sea así, que pues porque mi abuelita quiere, o que el mero hecho a veces de hacerlo te prepara para luego poder tener una relación verdadera, ¿no? O sea, no que no lo puedas hacer después, pero yo siento que en mi corazón siento que el hecho de que mis papás me hayan bautizado de bebé, que haya pasado como por todas estas etapas de bautizo, confirmación, presentación, primera comunión, todo esto, escuela católica, que después yo que me gradué de la secundaria, prepa, me alejé muchísimo. Pero ahorita que se volvió a encender esa llama, siento que a lo mejor, si no hubiera sido por todo eso, por ese bautizo, por esa base sólida, que por más que yo la haya, por así decirlo, desechado por un momento, seguía ahí e hizo que eso se quedara ahí. Y creo que eso pudiera volver a entablar esa conversación, porque ya al mero hecho de estar bautizado de hijo de Dios, ya es como el hijo pródigo, ¿no? Ese sí, que ya eres hijo de Dios por el mero hecho de estar bautizado, y te puedes alejar y te puedes ir pero puedes regresar también y siempre
el Padre te va a recibir con los brazos abiertos como lo hizo con el Hijo pródigo. Entonces, siento que todo este camino de fe de las personas, porque a veces ahorita estamos en un tiempo en donde las parejas, los nuevos matrimonios, los hijos que van naciendo de esos nuevos matrimonios dicen, pues no lo quiero bautizar, mejor que él decida después. O, no, pues no sé si me quiero casar por la iglesia, porque es un... Entonces como que siento que es muy peligroso el soltar esa tradición a la ligera, pues el decir, pues, que al cabo que no. Entonces yo quiero que con todo como pequeña introducción me platiques un poquito cómo fue tu caminar por la fe. ¿Tuviste altos, bajos, o siempre has estado ahí al pie del cañón, cerca? Estoico. Sí, estoico. La verdad es que no. Espero y por lo que vaya a contar el día de hoy no nos funen, no nos cancelen. No, es lo de menos. Pero bueno, no, la verdad es que vamos a hacer esto una sesión de psicoanálisis. Me parece. ¿Te parece? Dale. Yo, la verdad, nací en un hogar católico, gracias a Dios. Mis papás son fervientes creyentes, practicantes y también ministros de la iglesia. Mi papá es ministro extraordinario de la comunión. Y en mi caso tuve el gran don de Dios de haber nacido bajo esa situación, ¿no? Donde mis papás tuvieron siempre la preocupación y la ocupación conmigo y con todos mis hermanos de que cada domingo lloviera, tronara, relampagueara, íbamos a misa, ¿no? 9 de la mañana. Y era levantarte, llegaba mi papá, me acuerdo, 7 de la mañana, 7:30, y era, es domingo, vámonos, ¿no? O sea, sí. No es pregunta, nos vamos. Uh-huh. Y te metes a bañar y te arreglas y vamos a misa. Y no te vas a poner playera y no, o sea, vas a ir formal, ¿no? Uno no lo entiende de niño y era no molesto, pero pues como un niño quieres jugar, ¿no? O quieres despertarte tarde o qué sé yo. Pero tuve la gran fortuna que bajo ese esquema disciplinario, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, he logrado hasta el día de hoy pues seguir en contacto con Dios y con la iglesia. Eso como primer elemento, ¿no? En mi casa siempre fue un tema muy abierto, que siempre se platicaba, por no decir todos los días, como hasta el día de hoy, y que siempre estuvieron procurando mis papás acercarnos a la iglesia. No nada más yendo a misa, sino también yendo a los rosarios, todos los oficios de Semana Santa, y en general todas las fiestas que se celebran o se conmemoran dentro de la iglesia, ahí estábamos. Y digo, tuve la gran bendición, porque eso ha sido en mi caso particular lo único que he visto, ¿no? Y eso ha repercutido muchísimo en la forma en cómo ellos han llevado su relación, ¿no? Mis papás. Y vuelvo a repetir, es una gran bendición tener a unos padres que lo que tienen más en común, independientemente del amor entre ellos, es un amor hacia Dios. Y eso los ha unido en todo, ¿no? Creo que nunca los he visto pelear. Y eso, pues es lo que yo tengo como herencia, por ejemplo, dentro de las relaciones. Solamente una ocasión vi llorar a mi mamá porque yo llegué ahí al negocio de ellos y supe que se habían peleado, porque me dice mi mamá, así como entre lágrimas, y ahora me río, ¿no? Oye, ve a buscar a tu papá porque se fue, ¿no? O sea, así como tuvimos ahorita una pequeña discusión y creo que se fue a catedral. Dije, está bien. Y ya salí en el coche y fui a buscarlo. Para mí ese momento fue muy trágico, ¿no? Porque dije, wow, mis papás se pelearon. Sí. Pero ya tenía como 22 años, ¿no? O sea, ya era muy grande. Y ha sido la única ocasión que yo tuve presente que ellos, por ejemplo, se pelearan, ¿no? O tuvieron alguna discusión. De ahí en más, creo que fueron muy sabios en no mostrar, por lo menos a mí, no sé, a mis hermanos si les habrá tocado otra cosa, el que estuvieran rezando todos los días, por ejemplo, el rosario en las mañanas.
siempre fueron personas muy de mañana, ¿no? O sea, se levantan o se despiertan a las 4:30, 5 de la mañana. En serio, ¿no? Y los puedes ver así acostadillos con su rosario, ¿no? Y rezando. O así con la liturgia de las horas, ¿no? Eso ha sido fascinante. Digo, ahora viéndolo en retrospectiva. Y tuve la gran bendición, también la gran fortuna, de que siempre estuve en colegios católicos. Ellos siempre pensaron que no estaba peleado la educación académica y también la religiosa. Y es cuando entramos mis hermanos y yo con las lasallistas. Y era algo fascinante, ¿no? Porque para mí era lo normal, rezar, ir a misa y ser monaguillo, ¿no? Desde que tengo uso de razón. En serio, sí. Siempre fui monaguillo, ¿no? O sea, a lo mejor desde los 6 años, 7 años. Y mis papás fueron catequistas ahí en el colegio. Y era algo súper normal en mi caso, ¿no? En mi casa. Y quiero comenzar con esto de que yo fui monaguillo desde muy chico porque siempre escuché que lo más grande que le podía pasar a una persona era tener la experiencia, ¿no? Así con mayúsculas, con Dios. Sí. Y en este caso, mi experiencia la tuve muy chico. Probablemente estaba en 5º de primaria, si no me recuerdo. El colegio se ubicaba en un barrio que se llama Analco, aquí en la ciudad. Uh-huh. Y como ya sabían que yo era monaguillo en el templo al que acudía con mi familia, pues me escogían, ¿no? Cada mes había misa. Entonces, ahí viene Jorge el monaguillo, ¿no? Pásale, ayúdale al padre. ¿Era en el templo de Analco? No, las misas las celebraban adentro del colegio, en uno de los patios que había, ¿no? Ok. Y en esa ocasión, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y hasta ahorita que lo recuerdo y que empiezo a decirlo, se me pone chinita la piel, ¿no? Me acuerdo perfectamente que el padre estaba en la consagración. Era el padre Andrés Carrasco, si no me equivoco. Y en cuanto eleva así la hostia, ¿no? O sea, siempre tuve o me inculcaron esta parte de, oye, pues lo más importante está ahí enfrente, ¿no? O sea, no es el padre, no es el altar, no, es Jesucristo mismo, ¿no? Y sin quitarle la mirada hasta que estaba en la 3ª campanada, volteé a ver al padre y dije, canijo, este no es el padre, ¿no? No manches. O sea, era la misma cara de Jesucristo, ¿no? Y wow. Yo era un niño de, te digo, no sé, 9, 10, 11 años si acaso. Y eso me hizo, como decía hace rato, que me traspasara una daga, una espada por en medio del pecho, el ver esa misma cara, y me invadió un fuego tremendo, ¿no? O sea, me quemaba algo por dentro y me quedé así pasmado, ¿no? Ya cuando recuerdo que vuelvo en mí mismo, fue porque llegó una maestra y me levanta, ¿no? Y yo estaba llore y llore y llore ahí hincado, porque para mí fue algo increíble, ¿no? Tal cual, de no creerse. O sea, aquí está Dios, ¿no? Esa fue mi primera experiencia. Y a partir de ahí dije, ok, sí existe, ¿no? Sí es real, sí. Este cuate. No nada más porque me lo cuentan o yo lo leo, qué sé yo, sí existe, ¿no? Ya, sí. Te digo, tuve la gran bendición, la gran fortuna de experimentarlo desde muy chico. Y eso a mí me daba mucho ánimo, me daba mucha valentía. Porque para mí era muy natural platicar de cosas de Dios, ¿no? De la iglesia. En mi casa, a esa edad más o menos, mis hermanos me llevan 6, 7 años, cada uno 8 años. Y sus amigos me decían señor, ¿no? Porque yo era así como un señorcito, así como vengo vestido ahora de camisa y demás, saco y corbata. Y les decían, no viene el señor. O sea, refiriéndome a mí, viene el señor, ¿no? Conmigo. Y hacía como estas bromas. Total, llega el verano para pasar de primaria hacia secundaria, para estas fechas, más o menos.
y me invita un amigo a hacer un cursillo de verano con los Legionarios de Cristo. Ujú. Y nos fuimos finales de junio, inicios de julio, a Monterrey, a la apostólica que había allá. Y yo lo vi como... Fueron a visitarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me llama este amigo un jueves. Oye, ¿cómo ves? Nos vamos con Legionarios, es así, 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 así. Y vamos exclusivamente a un cursillo de verano para ver si queremos o podemos ser sacerdotes, ¿no? En algún momento. A ver si nos interesa. Ujú. Dije, va, está bien. Platiqué con mis papás, hablaron con los papás de este cuate. Llegaron un par de sacerdotes legionarios, platicaron en la casa. Esto fue un jueves y yo el sábado me fui. O sea, sí. de inmediato, ¿no? Pasamos el cursillo de verano y me acuerdo perfectamente que una semana antes de que terminara le escribí una carta a mis papás que se las mandé por correos de México. ¿Neta? Sí, literal. Llegaste primero tú, yo creo. que la Fue carta. la llamada telefónica fue primero, ¿no? Donde les decía a mis papás que yo tenía el gran deseo y creía que era mi vocación ser sacerdote, ¿no? Con 12 años. Wow. Un niño de 12 años. Y lo creía fervientemente, ¿no? Entiendo ahora con el pasar de los años que no nada más era un llamado, sino también era todo lo que te envolvía en sí. Mis amigos, mucho deporte, mucho estudio también, muchas cosas nuevas que aprender, ¿no? Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, me da mucha emoción. Y pues me quedé. Me quedé y estuve ahí un año, hasta que me corrieron. Así de plano. Sí, nunca he sido un tipo tan tranquilo. O sea, eres señor para unas cosas nomás. Sí, nada más tengo la cara. Exacto. Y Lolita hoy vino a intervenir todo el programa, ¿eh? Disculpen. Lolita ayer. Sí. Filo Barrera. Pero bueno, me duraron ahí un año hasta que me dijeron, no, cuate, no es tu vocación. La verdad es que no estás hecho para esto. Para ser ¿Y podemos sacerdote. profundizar un poquito en qué pasó o prefieres? No, sí, bronca. Antes de que yo me fuera, te dije, fue el jueves cuando me avisa este cuate, van a visitarnos el viernes los sacerdotes y el sábado nos vamos. Ajá. El viernes mi papá me llevó a cortarme el cabello, con el que he ido hasta el día de hoy, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Saludos a Ramiro. Y ahí en el Cerro de los Remedios íbamos subiendo por el parque. Y en ese inter, me acuerdo perfectamente que íbamos subiendo el cerro, me dice mi papá, oye, dicen que en esa congregación pues suceden algunas cosas con los chamacos, ¿no? Mm. Y tal cual me dijo. En las noticias se dice que hay conductas que no son apropiadas para los chamacos. Y no titubeó ni un segundo con un niño de 12 años de decir, si tú ves, si a ti te dicen o si a ti te tocan, hazme un favor. Vas a pegar un grito y vas a salir corriendo. Y te prometo que no va a pasar nada. ¿Está bien? Y después, o sea, durante esa plática y ya que regresamos a la casa y demás, fue justo el tiempo cuando Carmen Aristegui sacó este reportaje, ¿no? Uh-huh. Marcial. Muy sabio de parte de mi papá, creo, el platicar las cosas como son, ¿no? Sí. Sin algún tapujo. Y también con mucha valentía porque pues era su chamaco, ¿no? Sí, claro. Y pues no lo vas a ver y no vas a saber nada de él. Supongo que para un papá o una mamá no debe ser nada sencillo. Pero siempre con mucha confianza y mucha fe en Dios. Sí. O sea, yo me acuerdo que estaban muy contentos porque pues para ellos también siempre ha sido lo más grande un sacerdote, ¿no? También. Y me acuerdo de esto porque sí me cimbró, ¿no? Dije, chis, pues no sé qué esperar, pero pues vamos para allá. No es como que vaya a hacer cosas malas, mucho menos, ¿no? O a prestarme a, qué sé yo. Sí, sí. Pero resulta que estando ahí en la Legión pude conocer por un tiempo y desde la perspectiva de un niño de 12 años lo bueno que es esa institución, ¿no? Es grandiosa, grandiosa. Es una obra de Dios, ¿no? La Legión. Uh-huh. Son tipos muy preparados, tipos que tienen una espiritualidad única y que saben cómo
crear, organizar instituciones, ¿no? Son tal cual como si fueran una empresa, por llamarlo de esa manera, porque tienen todo muy bien identificado, desarrollado, o sea, en general son unos tipos muy buenos, ¿no? Saben atraer talento que también sean los mejores para administración de empresas, para finanzas, para lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y tipos que se dedican en cuerpo y alma a servir a la iglesia, ¿no? A Dios. Y me corren de ahí, por llamarlo así, porque era muy platicón. Era muy platicón. Y la disciplina en ese momento en la Legión era muy férrea, ¿no? Se entendía al paso de los años porque pues, chamacos de 12, 13, 14, 15, 16 años, pues andas con toda la energía todo el tiempo, ¿no? Sí. Y también es un buen filtro, creo yo, para saber quién puede tener a lo mejor el carácter, ya desde la parte humana, para ser sacerdote. Y nunca he dejado de ser bromista, sin echar chistes o comentarios un poco Ok. irónicos o sarcásticos. No, entonces, sí. pues... Ya te vamos conociendo por ese lado. pues tocó, ¿no? Entonces, No, hice me imagino. algunos chistecillos y me relegaron un poco de mi comunidad y también un poco la soledad ahí empecé a conocerla. Y también la culpa. En ese momento, en la Legión y las personas que estaban ahí en Monterrey, en la administración de la apostólica, tenían una mirada o un discurso donde te generaba una concepción de Dios como una persona castigadora, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo, y que siempre te está observando, y que al mismo tiempo que si tú salías de la Legión y no lograbas ser sacerdote, muchísimas almas ya no iban a poder ser salvadas, ¿no? Como que era tu responsabilidad. Exacto, que las almas se salvaran, ¿no? Mm. 12 años, no 12 manches. años y ya. Oye, con ¿y esa cuando te fuiste a ese responsabilidad? curso de verano, te quedaste? O sea, ¿ya no regresaste a Durango o sí regresaste y luego No, te ya volviste a ir? no, nada. Ah, sí, de adiós, plano. adiós. O sea, ya. O sea, yo no sabía que no iba a volver, ¿verdad? Sí, sí, Pero, sí. pues sí, pasaron ese mes y medio y, ¿no? Ni para qué. Mis papás iban a visitarme cada 15 días o cada 3 semanas, una cosa así. Mm. Y estábamos el fin de semana juntos, sábado, domingo y adiós, ¿no? Que Ya. les vaya bien. Y mi mamá cada domingo que ya me dejaban ahí en la apostólica, lloraba, ¿no? Oye, ¿y no has pensado en regresarte? Y yo, no, mamá, esta es mi vocación. Adiós. Esto no es una fase, mamá. Ajá, exacto. Siempre voy a ser emo, mamá. O sea, no se me va a quitar. Esto no se va a quedar. Y ya, pues, si yo veía a mi mamá que se iba llorando y, pues, ni modo, ¿no? Yo sabía que esto era más grande que, Sí, claro. que mis papás, ¿no? Sí, O sí. sea, y, pues, bueno, esa fue otra ocasión. Yo no tuve la experiencia, otra vez con mayúsculas, dentro de la Legión. Sí era algo muy padre, fue algo muy emocional en tanto a que lo disfrutaba bastante y muy emocional también por esta otra parte de decir, uff, Dios me está viendo todo el tiempo, entonces pues ni siquiera puedo pensar que a lo mejor aquel que está gordito pues no habla, sino que hace cuí, 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 ¿no? Oink, 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 oink. Porque es algo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso jugaba contra mí muy fuerte, ¿no? Esa culpa. Ujú. Tener mucha vergüenza. No sé si a lo mejor lo platicamos tú y yo en alguna ocasión, pero cuando un ser humano, y digo que en mi caso yo lo tuve hace un par de años, o un año, sí, casi 2 años, algunas situaciones y decisiones que tomé en mi vida me hicieron tomar esta vergüenza, ¿no? Y ni siquiera poder levantar la mirada, la cabeza, por las regadas que hice, ¿no? No es como que vaya a confesar un delito, ni mucho menos que lo haya hecho, pero justo por eso. Entonces, me llegó a conocer una buena parte de una buena amistad, ¿no? Pero también la soledad en tanto a, híjole, la estoy regando, no voy a salvar almas. Y 3, ya me condené y me voy a ir al infierno. Tal cual, ¿no? Esas Chale. eran las palabras que tenían algunos prefectos por ahí. Wow. Pero, pues bueno, regreso a Durango y me gustó el rock and roll.
Y justo en mi regreso ahí al colegio con los lasallistas, pues volví a ver a todos mis amigos desde niños, ¿no? O sea, Sí. casi nacimos juntos algunos de nosotros. Y nos gustó el rock and roll, y las muchachas, y las fiestas, y los cigarros, y el chupe, y todo, ¿no? Yo creo que fue una época muy común para los 2000 y cachito. Pero no era lo común, creo, o no es lo normal más bien, para un menor de edad andar en esos ambientes, ¿no? Sí, no. No, y más que tú venías con todo este... Sí, venía del otro lado, ¿no? O sea, Ajá, sí, del sí. otro extremo. Sí, fue como el péndulo. Totalmente. Y pues pasó toda esa etapa, secundaria, prepa, y yo siempre seguí teniendo este acercamiento a Dios y a la iglesia, uno, por mis papás, por mi casa, y dos, también porque tomé unas muy buenas costumbres, unos muy buenos hábitos de los legionarios, como hasta el día de hoy de rezar el rosario, no digo que todos los días, pero casi siempre que salgo a correr en las mañanas, en lugar de escuchar música, lo que sí hago es que me pongo mis audífonos, pero en lugar de escuchar música los dejo como haciendo este vacío, ¿no? En silencio, que tiene esta opción, y me pongo a rezar el rosario, ¿no? Y digo, porque me lo aprendí de memoria, ¿no? Estando allá, entonces sin bronca y empezaba tal. Ya todito. Sí, y eso fue algo que siempre he hecho desde aquella vez, ¿no? Y no, en esta etapa rebelde, ¿seguías haciendo eso? ¿Seguías rezando? ¿Seguías yendo a misa? ¿Seguías...? Sí, seguía yendo a misa. A lo mejor ya no rezaba tanto el rosario, salvo cuando me acordaba o que me estaba pasando algo malo. Pues ahí sí siempre dices, ay, ayúdame, Dios mío. Pero siempre estaba ahí, ¿no? Y me gustaba mucho porque aprendí muchas cosas en latín, aprendí muchas cosas en griego. Y yo decía, bueno, para que no se me olvide, pues voy a seguir practicando, ¿no? Siempre ese músculo, hasta el día de hoy. Y, pues de hecho ayer creo que te contaba del Te Deum, ¿no? Que lo recitábamos todas las mañanas cuando despertábamos. Y bueno, pasa toda esa etapa y cuando ya vamos a salir de la preparatoria para entrar a la universidad, tenía otra vez esa cosquillita de decir, híjole, se me hace que sí me está hablando el patrón. Creo que sí quiere que haga chambas divinas, ¿no? Ah, sí, otra vez. Otra vez. Y fui otra vez digo aquí que estaban los legionarios en un colegio. Fui con el prefecto que estaba en ese momento, no recuerdo su nombre. Y le dije, padre, ¿sabe qué? Tengo la duda de que a lo mejor, pues sí es mi vocación, pero en ese entonces era muy niño. Ay, con 17 años, ¿no? Muy grandote. Sí, no, imagínate. Y, señor ya. Y me dijo, no, si ya te dieron gas, si ya te corrieron, no es tu vocación, cuate, o sea, entiéndelo, ¿no? O sea, no es un juego, ni mucho menos Dios, no es que no te hable a través de los sacerdotes. Dije, está bien, bueno, ya me corrieron, ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ya, entiéndelo. Pasaron algunas circunstancias en mi casa, en mi familia, todo bien, gracias a Dios. Nomás se enfermaron de cáncer algunas personas, pero están bien. Gracias a Dios. Y no fue hasta que terminé en el 2014 la licenciatura, la carrera, que otra vez empieza esta cosquilla. Híjole. ¿Qué estudiaste, hermano? Ciencia política. Ciencia. No estudié en ciencia política. Esta es la cámara, ¿verdad? Sí. Nunca estudié en ciencia política. Estudié en ingeniería, por favor. No sirve de nada. Estudié en algo que sí deje. Algo que sí... Que sea bueno. Que sea útil. Exacto. Que sea útil para la humanidad. No, ciencia política, no, nunca. Y termino la carrera, 2014. Digo, híjole, otra vez la llamada del patrón. Pero para esta ocasión ya tenía un amigo sacerdote, el padre Rolando Flores Lizárraga, que falleció hace unos años. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Entrañables amigos. Este sacerdote era muy joven, fue justo cuando regresa él de hacer sus estudios en Roma. Y él era mi guía espiritual, ¿no? O sea, no nada más era mi amigo, sino también era mi guía. Y salíamos a cenar o qué sé yo llegaba ahí al templo, a su casa... Y yo me cigarreaba, ¿no? Mientras él me regañaba, pero estábamos ahí juntos, ¿no? Muy buen amigo. Y me dijo, bueno, si tienes la inquietud y ya probaste con los legionarios, ¿por qué no te vas ahora con los jesuitas? Muy radical también, Rolando. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero, o sea, son lados opuestos. Sí. Y dije, pues está bien. Ya contacté a los jesuitas.
todo muy moderno por internet, ¿no? Ah, sí, ya. Sí, todo por internet. Ya eso de mandar cartas ya no. No, ya, obviamente, una palomilla, ¿no? Sí. Y vinieron un par de sacerdotes jesuitas que platicamos ahí en catedral. Les manifesté mi inquietud. Y me dijeron, está bien. Vamos a tener un retiro espiritual de una semana para tener un discernimiento vocacional. Y que efectivamente tú sepas si te está hablando Dios o no. El discernimiento o el retiro lo vamos a hacer en Tapalpa, Jalisco, que prácticamente pasa la Sierra Madre Occidental también por ahí, y es como si fuéramos aquí a Navíos, ¿no? Uh-huh. Aquí a la sierra, Sí. luego. Me fui, pues obviamente con un poco de temor de decir, bueno, Tapalpa está bien lejos de aquí, ¿no? Así también escondido, y tenías que hacer como varios movimientos para poder llegar, o sea, no salían todos los autobuses de Guadalajara o de Zapopan hacia Tapalpa, tenías que ir como a la antigua central y una locura, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo con un poco de miedo de decir, híjole, ya me va a responder el patrón, ¿no? Ahora sí. Entonces, había mucha emoción, pero también un poco de temor porque pensaba, ¿y qué tal que la decisión o el mensaje que él me dé, luego me echo para atrás, ¿no? Sí, que te llame y te digas, no, Ajá, y mejor... que ganó, ya me dio miedito, Sí, ¿no? sí. Sí, no, claro. Y eso me daba también un poco de temor. Pero estando en Tapalpa y conociendo también mucha gente de mi edad, ¿no? 21, 22, 23 años, entre hombres y mujeres que también querían ser religiosas y que íbamos a lo mismo. Y eran cuates que, no sé, vivían ahí en Guadalajara y llegaban en sus coches y escuchando My Chemical Romance o Wisin y Yandel. Yo decía, ¿y estos cuates que van a querer ser sacerdotes, no? Sí, como esta parte de, oye, si quieres, si vas a ser sacerdote puedes escuchar pura música Exacto, gregoriana exacto, ¿no? y solamente, Exacto. y si no... Y si acaso Plim Plim. Y me acuerdo muy bien que uno de ellos se bajan del coche y se bajan con una pachita de Bacardí. Y yo dije, estos cuates que van a querer ir con Dios, ¿no? O sea, o a lo mejor sí, por eso chupaban tanto, ¿no? De otra manera. Y total, el retiro fue en silencio. Total, ¿no? Nos dijeron, hablen lo último que quieran. Así. Pero tienen hasta las 7 de la tarde porque a esa hora Ya, no tienen lengua. así. ¿Por De qué? plano. ¿Una semana? ¿O cuánto tiempo? Sí, fue una semana en esa ocasión. Wow. En esa ocasión. Ah, Y total, en ese retiro fue la última semana del año. 25 de diciembre al 1 de enero del 2014 para pasar a 2015. No, miento. Era del 2015 a 2016. Y ya estaba yo en el segundo semestre de la maestría que estaba haciendo. sí. Sí. ¿Y de qué era la maestría? En Administración de Negocios y Recursos Humanos. Bueno, total. En medio de todo sí, esto. en medio de todo esto. 2015 para ser 2016. Se llegó el tiempo del último día y no me respondía. Yo decía, oye, decirte, ya, no, vengo a buscarte. ¿Qué onda? Y me acordé muchísimo de mi amigo Rolando, el padre Rolando, porque en una ocasión, para una Semana Santa, él sacó a colación en una de sus homilías la historia de Job, que yo creo que la has leído o escuchado algunas veces. Sí. Terrible vida de la de Job, ¿no? Sí. Ojalá nadie fuéramos Job, pero, Sí. pero Alguien- bueno, sucede. Alguien tenía que ser Job. Ajá, Sí. ni modo. Ni compadre, modo, carnal, te tocó. Exacto. Chale. No te tocaba, carnal. Y me acuerdo mucho que Rolando decía en esta homilía, a Dios también se le grita y se le puede reclamar, ¿no? Si también uno tiene las herramientas, los hechos y la verdad en tanto a que lo está uno buscando con sincero corazón, ¿no? Sí. No con uno que titubea, sino buscándolo a él y con una genuina duda, ¿no? Como la que tuvo Tomás Sí, Tomás, sí. en su momento. Sí. No está mal dudar siempre y cuando sea verdadero o genuino, ¿no? De corazón. Sí, claro. Y me acuerdo que ese último día, de donde estaba la casa de retiro,
probablemente unos 20, 25 minutos caminando en el bosque, había un río y en este río había una piedra en la que cabía perfectamente bien acostado, ¿no? Y dije, aquí voy a hacer mi meditación, mi contemplación. Ujú. Que nos daban todas unas guías, ¿no? Y nos daban explicaciones y demás. Nos decían, se acababa como la explicación, ahora sí, váyanse, son libres, no vayan a donde quieran. Y yo me perdí en el bosque caminando. Eran años terribles para México, ¿no? Y Sí, ahí en te el la bosque bañaste. sí, creo que me puse en peligro muy gacho, pero bueno, iba con Diosito, no hay bronca. Y en este caso, llegué a esa piedra, me puse en medio, estaba el río, era 31 de diciembre, obviamente íbamos a tener como una cena de Año Nuevo, y se me ocurrió hacer mi contemplación en medio de la piedra y me quedé dormido. Oye, ¿estaba haciendo frío o algo? Estaba el frío del asco. Porque era la sierra, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. probablemente estábamos como a 2 grados, 3 grados, No una cosa así. manches. Y antes de empezar la contemplación, estaba harto, ¿no? Y estaba un poco enojado también con Dios. Y sí le dije, oye, no friegues, cabrón. Vine a buscarte con sincero corazón y no me has respondido. Y literal me aventé un grito, ¿no? Así como de película. ¡Ah! ¿No? Estaba enojado, ¿no? Sí, sí. Hice mi contemplación, me quedé profundamente dormido y entre sueños aparecieron mis papás, mis hermanos, exnovias y me decían todos, oye, tranquilízate, cuate, todo está bien, ¿no? Todos estamos bien, todos te queremos, nunca has hecho nada malo. Que después pienso, a lo mejor fue mi inconsciente como justificando. Puede ser. Pero en eso tuve una revelación entre sueños. Y muy similar a lo que viví de niño, viendo esta cara como de Jesucristo en este sacerdote. Me veía a mí mismo como en un cuarto blanco, sentadito, así nada más, ¿no? Con los brazos cruzados. Y en eso entraba una persona, así como en esta película de que sale Keanu Reeves, Constantine, Ah, ya sé. que sale este cuate de como del techo, ¿no? Blanco, Sí, sí. vestido en un, sí, era como un traje blanco. Y era también el patrón, ¿no? Esa misma cara que vi de niño, la volví a ver ahí, que me decía, gracias por venir, a ti te quiero conmigo, pero no te necesito aquí, te necesito en el mundo. Y sentía cuando me estaba diciendo todo eso también un calor inmenso en el corazón, otra vez me atravesaba por en medio del pecho. Y ahí supe que era él, ¿no? Ya lo había vivido de niño. Y era esa misma sensación fisiológica y también una sensación psicológica de estar en paz. No había otra cosa que no fuera pura paz, ¿no? No me sentía inquieto, al contrario. Y despierto porque me lo decía como con una voz un poco estruendosa, como grave, así como cuando Mijares canta, ¿no? Un poco. y así como la voz de un señor, ¿no? Pero era esta misma cara. Y me despierto porque me caigo al río, ¿no? Heladísimo, no. Maldito río. Heladísimo, ¿no? O sea, estábamos ya prácticamente en enero. Y me despierto. No manches. Y pues lo tomé como una revelación en ese momento, en ese instante. Y dije, uff, ¿qué tal que me estoy engañando yo mismo de no querer seguir el camino del patrón por miedoso, ¿no? Sí, sí, pues. Y lo platiqué con mi director espiritual, con mi guía espiritual que tenía en el retiro. Y después de hacer un buen discernimiento junto con él, yo llegué a la conclusión y también tomé la decisión de que efectivamente me hablaba Dios. Y que era un espíritu bueno. Era el Espíritu Santo. Sí. Sobre todo por esta parte que me daba paz. Y de pensar que efectivamente hay muchas cosas que hacer como laico. No Sí, nada claro. más como sacerdote, sino como laico y tomar ese mensaje. Y creo que eso fue hace 10 años, ¿no? Y creo que ahora estoy empezando como a tener las cosas más claras sobre lo que me pedía en ese momento, ¿no? Ujú. Dios.
Y dije, ok, ya me respondiste, ya lo entendí. Ya no voy a renegar. Sé que no es mi camino ser sacerdote. Nunca más, ¿no? Nunca más. Regreso a Durango. Sucede algo terrible. Que fueron acusaciones falsas, ¿no? Que te pueden llevar hasta la misma cárcel. Pero justamente había una seguridad o una paz. Uno, de que no hace cosas malas en ese sentido o que conlleven la privación de la libertad. Que existe gente mala, con malas intenciones. Sí. Pero también que existe un valor, o sea, una valentía que se fundamenta o que tiene como piedra angular la fe en Dios, ¿no? Y por más feo que hubiera estado esa situación, que digo, gracias a Dios no pasó, logré transitar junto con mi familia, junto con mis papás, mis hermanos. O sea, ¿te acusaron de algo? Me fueron a recoger mis papás a Tapalpa y en el camino de Tapalpa a Guadalajara me dicen, oye, sucede esto, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, literal que alguien pueda llegar y vámonos, ¿no? Adiós. No manches. Por algo que al final ni siquiera tuvo sustentos legales, jurídicos, en ningún juzgado, que fue de... Digo, al final, funcionarios que se prestaron a redactar papeles, sellos, firmas, de algo que era apócrifo, ¿no? Para poder tomar ventaja de otras situaciones con terceros. Digo, fue algo complicado porque pues uno nunca se imagina, para empezar, lo que pueda suceder en una cárcel, ¿no? Sí, no manches. En México. Sí. Sobre todo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues yo venía de esta situación, ¿no? Y yo venía con todo el ánimo y todo el fervor y toda la valentía. No estoy diciendo, sí, voy a ser un mártir, ¿no? Obviamente no. Sí. Claro que da miedo, pero no, claro. Pues uno le sigue dando. Y eso nos mantuvo muy unidos, muy firmes. Y esa fue una segunda situación, ¿no? O una segunda experiencia. Como en este camino de fe. Sí. Mis amigos que tengo desde que somos niños siempre han dicho, es que debiste haber sido sacerdote, ¿no? O sea, siempre has hablado de Dios y esta cuestión y siempre vas a misa y yo les decía, espérense, no hablen así de la iglesia o cosas así, ¿no? Bájenle 3 rayitas, ¿no? Hasta el día de hoy, siempre que necesitan un sacerdote y me hablan a mí, ¿no? Oye, o un templo, qué sé yo, ¿no? Siempre es como, háblenle a Jorge. Él sabe que... Ajá, y tíos, tías, o sea, todo el mundo. Y digo esto porque... Digo, ahora que lo pienso y que estoy reflexionando y hablando en voz alta, pues muchas de mis exnovias nunca han sido tan católicas, ¿no? Nunca han sido tan cercanas, o siquiera cercanas a la iglesia. De plano. Sí, no, cero. Saludos a todas. La gran lista. Bueno, es que si las contamos aquí a todas no acabamos. Probablemente. Pero lo que iba es, siempre ha sido muy natural en mí hablar de Dios, ¿no? E invitar a la gente a misa, a rezar, a hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, no, yo me he dado cuenta de eso muy cañón porque yo, al contrario de ti, mi familia sí es católica. Yo también estuve en colegios católicos. Estuve en el Colegio del Bosque, que ya no existe, pero era también un colegio católico. El del boiler. El del boiler. Que era el único colegio católico que estaba cerca de casa de mis papás. Sí, claro. Entonces, Esa es la mejor escuela, la que queda cerca de sí, casa. exacto. Entonces, pues era el colegio que había católico. Y mis papás, por alguna razón, o sea, ahorita me pongo a pensarlo y digo, no entiendo de verdad por qué ellos insistieron en que fuera un colegio católico. No sé si pues se les hizo bien, pues el colegio en general, a lo mejor alejado de lo católico, y eso era como un plus Claro. o algo que estaba ahí nada más y les gustaba el colegio nada más así, porque en casa de mis 4 abuelos, mis abuelos maternos sí eran de ir a misa todos los domingos. Ellos vivían a 30 pasos del templo de Fátima. Ya. Entonces iban a misa
siempre, o sea... Desde su sillón, sí, ¿no? claro. Sí, casi, casi. No estoy seguro si iban diario, porque pues estaban ahí cerquita y Claro. son muy devotos, o sea, como que pues no hay por qué no, ¿verdad? Entonces, estoy casi seguro que iban diario. Y pues los domingos sí iban, cuando eran chiquitos, pues mi mamá iba todos los domingos, ¿no? Y mi papá, la familia de mi papá, mi abuela también muy, muy cercana, rezar al rosario. Ella reza el rosario todos los días, las posadas de Navidad hace las 9 posadas y rezamos el rosario. Es como la tradición familiar de la familia de mi papá. Es en Navidad rezar el rosario. Y eso también como que pues lo traigo ahí arraigado, ¿no? Claro. De siempre. Pero ya como familia nuclear de mis papás, mi hermana y yo, no sé por qué razón, mis papás pues no, como que no sé si no vieron la necesidad o se alejaron. Ellos tomaron la decisión en algún momento, yo creo, de no ir a misa, no imponer eso, por así decirlo. Ellos no... Ya no se hizo habitual. No se hizo el hábito. Tenían otro hábito de ir salían el día de campo con sus amigos, que digo, no está mal. O sea, Claro. y como que me quedé con esa parte, ¿no? Haz amigos también. O sea, los amigos son muy importantes. Súper. Y eso se los agradezco mucho porque mi familia es muy grande. Tengo muchos primos. Tengo nada más una hermana, pero... No nada más de edad, de números, sino también de estatura. También. Todos Sí. gigantes. Sí, todos muy grandes. De hecho, yo mido 1.95 y no soy el más alto. Entonces, sí, muy, muy grande en muchos sentidos. Y las dos familias muy grandes. Entonces, como que siempre tuve esa cercanía con mi familia. Y además mis papás me inculcaron esa de... ten amigos, buenos amigos, sí, con los que puedas compartir, ¿no? Y siempre he tenido, gracias a Dios, la fortuna de tener buenos amigos. Pero esta parte no estaba ahí. Esta parte de ir a misa, de estar cerca. Entonces, ¿por qué te estaba contando esto? No sé, yo también ya me perdí. Me estabas diciendo... de que siempre es muy natural para mí hablar de Dios. Sí. Y para mí no. Y me di cuenta al empezar a llevarme más contigo, a conocerte más, que pues literal me escribiste porque Dios. O sea, porque viste uno de mis videos que empecé a hacer y pues sabías quién era yo por muchos amigos en común. Muy seguramente ya nos habíamos topado ahí en alguna cantina. En algún lado. Y me escribiste, me dijiste, oye, qué chido tu contenido. Vente, vamos a echarnos un café y platicar. Y yo dije, jalo, va. Y empezamos a platicar y esta plática se parece un poco a nuestra primera plática, de hecho. Sí. Y pues dije, cabrón, ¿qué onda con esto, no? O sea, nunca me ha pasado algo así. Y luego... ¿Quién es este traumadito? ¿Quién es este güey que quiere hablar de Dios todo el tiempo? Sí. No, y digo, yo ya estando en esa sintonía, digo, a lo mejor todo eso tenía que pasar también para que fuera así. Porque en otro momento de mi vida yo sí hubiera dicho, pues, ¿qué este güey? ¿Qué? Pero yo como que, pues sí, como que ya estaba por ese camino y decía, no, qué chido. Y después me invitaste a leer el Evangelio en Viernes Santo. Sí. Y yo, claro, sí, voy. Y digo, nunca había leído una lectura en mi vida en misa. Nunca. O sea, ni la primera lectura, ni el Salmo, ni nada. Nunca. Y llegas y me dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Te metes el Evangelio. Con 1500 personas. Y yo, cabrón. Digo, pues, pero sí, pues, es de Dios, carnal. No digo que no, voy a decir que no. La verdad, cuando te mandé el mensaje, yo dije, a ver si se anima. 2, quién sabe si está en Durango. Porque teníamos escasos 15 días, yo creo que de habernos conocido. Y dije, vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, sí. Yo le dije al padre Fernando en ese momento, le tengo la persona indicada para esta chamba. Y le enseñé justo tus videos en la cena que fue de su aniversario sacerdotal que me invitó. Saludos al padre Fer. Saludotes. Tipazo. Sí. Y le dije, le tengo la persona indicada para esta chamba. Y me dijo, perfecto, excelente, échale un grito. No sé, mándale mensaje. Ya era tarde, no sé, 10, 11 de la noche. Y contestaste, no sé, 6, 7 de la mañana. Sí, vamos a darle. Dije, órale, o sea, sí va a atorarle, ¿no? Sí, no. O sea, y después de eso, no sé si ya, o para esas mismas fechas me dijiste que se iba a armar un grupo de adoración nocturna del templo. Y me dijiste, pues estamos armando apenas, somos poquitos. Fue la semana siguiente, creo, una cosa así. Sí. Y yo dije, pues es que sí. O sea, no... Como que...
he aprendido, gracias a Dios, a no decir que no a esas cosas. Porque yo sí, en mi naturaleza, sí soy muy de... Ay, güey, me da vergüenza, me da pena, no quiero. Sí. Salgo de mi zona de confort y no quiero. Y justo... No pareciera, ¿eh? No, pero es que justo fue para ese momento en el que yo decido hacer estos videos, que digo, es que tengo que hacer algo. O sea, no sé ni qué, ni cómo, ni por qué fue de que dije... Ya tenía varios videos escritos, ya tenía varias cosas como que ya... Esa semillita ya estaba desde hace mucho, porque yo me acuerdo que cuando empezó todo eso de los youtubers, a mí me llamó mucho la atención. Yo decía, es que a mí me gusta eso. Y luego estudié fotografía, video. Sí. Conocí en Monterrey a varios youtubers de alto pedorrete, de renombre, y me hice amigo de ellos. Y incluso llegué a salir en algunos de sus videos. Entonces como que ahí estaba por allí esa cosa. Y de repente tenía épocas en donde sí, pues ya tenía equipo porque a eso me dedicaba. Entonces dije, pues voy a grabar videos. Y me ponía a grabar videos de cosas X. Yo lo que quiero es ganar dinero sin chapear, ¿no? Básicamente. A ver, yo lo que quiero es... No. Digo, es un gran... O sea, es algo que es una chamba si haces cosas. Pero sí estaba como esa espinita y empezaba a hacer videos y me aburría el tiempo. Sí. Y empezaba... Y luego otra vez se me ocurrió otra cosa y duraba un mes y me aburría y decía... Y llegaba... O sea, cada de estas instancias en que yo llegaba a hacer videos, mucha gente me decía, están padres tus videos, me gustan tus videos, sigue haciendo tus videos. Y eran de varios. Primero sí empecé como tipo reflexiones raras, así cortitas. Y luego reviews de artículos de YouTube, de Amazon. Y luego de viajes. Y luego, o sea, como todo por ningún lado. Sí. Me decían mis amigos o mis familiares de que, oye, están bien chidos tus videos. Y yo, como que algo me decían, no, pues ya, qué flojera. Gracias. Sí, de que, bueno. Y los dejaba de hacer. Y me puse, el año pasado empecé como a escribir reflexiones yo. Sí, con la intención de a lo mejor digo, a lo mejor un día me pongo a hacer algo con esto. Y sí. me puse a escribir. Y ya llegué a un punto donde tenía como 30 guiones escritos. Y dije, pues los voy a empezar a hacer. A ver qué. Y los empecé a hacer. Y me gustó mucho. O sea, como que el dar ese cambio de no decir, es que quiero... Como que al principio decía, quiero... Con los reviews de Amazon, por así decirlo. Veía un video y decía, es que yo podría hacer un negocio de aquí y podría hacer esto y ya después. Y como que me adelantaba mucho, ¿no? Yeah. Y ahora sí fue como, pues no más quiero hacer los videos. Go with the flow. Así de que va, lo que salga. Yeah. Y empecé a hacer los videos y eso me fue llevando poco a poco, porque las primeras reflexiones eran como más light, por así decirlo, más no enfocadas a la religión, sino, digo, no que estuvieran lejos de, pero no lo tenía como tan explícito, no era algo así como muy explícito de, no sé, citar versículos, etcétera, decir, o la iglesia dice esto, o esa tal dijo no sé qué, no, era como, pues sí, con buena intención, pero, y con reflexión. ¿Te daba miedo decirlo? O incluirlo, pues, dentro del... Fíjate que no me daba miedo, pero tenía esas 30 guiones. Uh-huh. Y en algunos sí había como algo más, sutil. Era sutil y en unas un poquito más explícito. Claro. Y me acuerdo que yo decía, es que no sé qué me gusta mucho hablar de esto, pero yo siento que no tengo como la capacidad de hacer guiones, de escribir, como que no me sentía capaz, ¿no? Sí. Y me acuerdo que le escribí, empecé a hacer como amigos en línea. Y hay un chavo en Twitter que hace como muchos hilos de Twitter muy católicos, muy hablan de eso. Y le escribí, o sea, lo seguí, le escribí y le dije, oye, quiero empezar a hacer videos así como tus hilos. Así de que parecidos. Le dije, ¿te parece si los transformo a videos? O sea, si tomo lo que tú escribes... Y lo hago un guión y lo digo. Me dijo, sí, adelante. O sea, entre más hagamos esto, mejor, ¿no? Saludos al señor de los hilos. Sí. Se llama Enrique Valtierra. Muchos saludos, hermano. A ver si ve esto. Y empecé a hacer eso. Y justo fue cuando lo empecé a mezclar. Porque tenía yo mis guiones un poquito como reflexivos, sutiles. Y él sí tenía algo muy, muy católico en forma. Y dije, quiero hacer también eso. Y me acuerdo que empecé... El primerito con el que... Ni siquiera fue de él, fíjate. Ya me acordé con el primer video que dije... cabrón, este cotorreo está muy chido. Era un video sacado de un hilo de Twitter. Uh-huh. De El Señor de los Anillos. En el que habla que El Señor de los Anillos es una historia
cristiana. Sí, o sea, sí, es sí, que completamente Tolkien. Ajá. Tiene como inspiración tal. Exacto. Entonces era como desarrollar eso. Lo subí a un canal X que yo tenía y le empezó a ir bien de alguna manera y empezaron la gente como a interactuar con él y me gustó y dije, pues por aquí puede ser. Y eso fue como meses antes de empezar ya bien, pero como que esa fue la primera que hice, caray. Entonces dije, a lo mejor hago videos de Tolkien, o sea, como más de Tolkien o de libros o así. Y hasta que ya llego y veo a este otro chavo que hace contenido muy católico y dije, bueno, voy a intentar. Y el primero que hice fue sobre el actor Shia LaBeouf, que se transformó, que tuvo una experiencia, Literal en Transformers, ¿no? Sí, literal. Sí, ya sé. A lo mejor ahí empezó toda su transformación. Exacto, literal. Porque, digo, la historia básicamente es de que el vato era, pues, un niño de Hollywood y estaba muy, pues sí, trastornado. O sea, estaba como muy deshecho por dentro y lo invitan a hacer un papel de Padre Pío. Y él acepta y se va a preparar a un monasterio de monjes capuchinos. Y ahí en ese momento su vida empieza a cambiar, se transforma al catolicismo. Dice que cuando escuchó la misa en latín fue así como, güey, ¿qué onda con esto? Sí. Entonces hice un video sobre él, lo vieron 3 personas. Pero el hecho de hacerlo... Ni siquiera tus papás lo vieron. Nadie. Y dije, no, pues... Pero el hecho de hacerlo, de investigarlo, de grabarlo, de todo este proceso, todo lo que conlleva. No nada más leerlo, porque yo pues leí el hilo y dije, mira qué chido el Shia. Pero todo este proceso de... Pues ya está hecho el guión, por así decirlo. Sí. Lo adapté, lo volví a escribir, lo grabé, lo edité, todo. Fue como muy gratificante. Y mira, está chido. Y empecé a hacer eso y justo el primero video que me pegó así, que mucha gente lo empezó a ver, fue uno en donde desmenuzo un poquito el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, de que cada parte y cómo... Y ese le empieza a ir muy bien. Y fue a partir de ahí que ya dije, pues, me gusta mucho hacer esto. Y aquí hay algo, ¿no? Y aquí hay algo. Sí. Y me puse a hacer videos ya muy católicos y mucha gente alrededor de mí, porque... Como que al principio no pensaba en ellos. O sea, me da como que pensar en que mis tías ven mis videos, en que gente que yo conozco ve mis videos, me da así como, qué vergüenza. Porque me conocen en la vida real y saben cómo soy. Digo, no, patán que digo, no que sea así algo horrible, pero no vivo todos los días de mi vida hablando de Dios, que cada vez más, la verdad, sí claro. Soy más abierto y ya hasta tengo mis camisetas muy ¿cómo se llama? De San Miguel Arcángel. Que se mueran los feos. Obvio. Ajá. Y entonces como que cada vez más me voy abriendo a hablar y a ser como más abierto. Y volviendo a lo que platicábamos, me di cuenta de que es muy bonito porque justo en este proceso de todo esto que estamos, de nuestra amistad, te invito a mi cumpleaños. Sí. Y fue justo para cuando creo que falleció Papa Francisco. En ese inter. No teníamos papa. Sí. Y empezamos a hablar de eso ahí en mi cumpleaños con otros... Un despapalle. Sí, pero fue de las primeras veces digo, también obviamente se tocaba el tema de papa porque era pues... Era lo que había. Era lo que se hablaba, ¿no? No era así como que... Pero lo hablamos y fue muy bonito. O sea, dije, caray. O sea, porque lo llevamos más allá al... No, pues no hay papa, a ver quién toca que sea el papa ya. Sino que platicamos de que, oye, pues esto y la se iglesia... Dice que ello, Ajá. Y fue una plática que yo dije, caray, ninguno de mis cumpleaños había tocado este tema. Y sigue pasando el tiempo, nos vemos más seguido cada vez. Me invitas a tu cumpleaños, que justo es un mes después que mi cumpleaños. Sí. Y vamos con mi esposa... Y fue así como, pues, no conozco a nadie, carnal. O sea, literal, a nadie. O sea, pero dije, no, pues es que sí me llevo muy bien con él. Y ahí vemos qué. Digo, tenía a mi esposa. Y si hubiera yo solo, sí digo, güey, pues... Cabe aclarar que se me olvidó mandarte la ubicación de mi casa. Sí. Y te dije, oye... ¿Qué onda? ¿Sí me vas a invitar o no? Oye, ¿sí o no? No, y lo bueno que ya... que todavía estabas en condiciones de mandármela. Sí, no, porque me duermo temprano. Por eso. Obvio. Y justo en esa plática, digo, en tu fiesta de cumpleaños, digo, no se imaginen que la fiesta de cumpleaños de Jorge es así... Proyecto X. No, estaba pensando en el otro extremo, de juntarse a hablar de Dios nada más, así de que
bueno, pasa y este es tu versículo que vas a explicar. Sí, No, sí. o sea, no, era una fiesta común y corriente. Pero llegó un punto de la noche en donde llegó una prima tuya Sí. y con su novio. Saludos a Andrea y a Joel. Saludos, saludotes. Llegaron ellos y pues ya tú me habías invitado a ir a misa a Santana. Andrea y yo, mi esposa, empezamos a ir a misa a Santana. Íbamos a la de 12, a veces se nos acababa mejor la de 7. Como que le variábamos de repente por temas pues sí, ¿Del día a día? del día. Pero sí, pues dije, pues ahora vamos a la de acá, a la de 12, ahora vamos a la de 7. Y en la de 7, fuimos varios domingos a la de 7 y Andrea se topó a Andrea. Sí, así como, se topó como el meme de así como Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Y justo cuando llegaron a tu fiesta, me dijo, oye, mira, le dijo, oye, tú vas a misa de 7 ahí en Santana, ¿no? Con tu novio. Y me dice, sí. Dice, sí, vamos nosotros y no sé qué. Y tú le dices, no, pues es que el Vic hace unos videos y ya empezabas ahí de los videos. Y ya empezó otra vez como a tornarse la plática hacia esto. Y se me hizo algo muy bonito porque tu prima está muy chavita. O sea, digo, yo no estoy acostumbrado a que personas tan jóvenes hablen de Dios y vayan a misa. Sí. Entonces sí fue como, caray. Entonces como que todo esto sí, fue como una ola de muchas sorpresas. Decir, y luego en la adoración nocturna que van unos chavitos como de 18 años, 17 años, sí. Y dices, ¿cómo? O sea, y todo muy grato, la verdad. O sea, no, es una sorpresa muy bonita el darte cuenta de todo esto. Y más te digo, como yo que vengo de este trasfondo de no estar tan cerca. Este ámbito destructivo y de lujuria. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, yo me fui a estudiar a Monterrey. Me fui a vivir 7 años en Monterrey. Y fui a misa, a bautizos. Y se acabó. O sea, nunca pisé una... Y era por compromiso, ¿no? Por compromiso, ¿no? O sea, porque... no voluntario. Sí, no, tengo familia allá y pues había misa de no sé qué, no sé quién se casó, no sé quién, no sé cuánto. Y pues... Sí. Pero yo, de decir, voy a ir a misa... En 7 años no fui. Me fui a vivir me fui un año de intercambio a Alemania. Y pues vas al viejo mundo, ahí a las catedrales. Y fui a París, fui a Notre Dame, fui a Nuestra Señora, al Sagrado Corazón. Sí. El de París, que el templo de aquí del Sagrado Corazón está inspirado y creo que está hecho por el mismo arquitecto. Y todas estas cosas me pasaron de noche en ese momento. Y hoy en retrospectiva digo, güey, qué menso. O sea, tenías un bigotito aquí en medio, ¿no? Obvio, sí. No. Casi. No. Y que digo, ¿cómo es posible que se me haya pasado? O sea, todo esto. Me acuerdo en Alemania, fui a pasar Navidad con una amiga. Y como que su familia sí era tradicional y iban a misa. Claro. Pero ni siquiera me acuerdo porque yo no tenía ni idea de las denominaciones y todas estas cosas. Yo no sabía si era católica la misa, si era protestante, si era otra cosa. ¿Por qué, verdad? Porque pues creo que sabía que en ese momento que Lutero era alemán. No sé si era iglesia luterana o qué. No sé, no sabía. Yo nomás fui y dije, caray, qué chido. Está muy fresón el templo, no sé qué. Pero como que no... todo esto me pasaba muy de noche, ¿no? Y ahorita que gracias a Dios estoy, pues sí, como queriéndome recuperar. Estoy así que yo quiero saber más. Te agarró del pescuezo, compadre. Sí. Tal cual. Cañón. Y estoy así como que, ¿quién quiero ir acá? Y quiero conocer y quiero aprender y todo. Entonces, te digo todo esto como... Mucho es como agradecimiento a tu amistad. Porque, digo... aunado o en paralelo a que empecé a hacer estos videos y que sí se tiene como esta comunidad en línea. O sea, tengo personas con las que platico en línea a través de mis videos, de que me contactan. Tuve la fortuna de que un chavo de España me dijo, oye, me gustó tu video y tus videos y te quiero entrevistar, ¿no? Y otra chava me dijo también, oye, te quiero entrevistar. Y pues qué chido, ¿no? Joder, tío. Y pues ya dentro de este mismo mundo de creadores de contenido católicos y religiosos, hay como también las ligas, ¿no? Sí, claro. Entonces de repente me empieza a seguir una de las acá, top que es una chava mexicana que vive en Argentina, se casó con un argentino. Terrible error vivir en Argentina. Sí, bueno, ni modo. Le tocó, Saludos a Clara Cuevas, neta.
Digo, no sé si vaya a estar viendo esto, pero me empezó a seguir en Instagram y me comentó en uno de mis videos de que qué chido tu contenido. Y dije, ¿qué todo dar? wow, qué chido. Sí. Pero en paralelo a todo esto, porque yo me pude haber quedado con eso nada más, ¿no? Y digo, sí, tengo, gracias a Dios, como 2 años yendo a misa todos los domingos. Pero como que no me acercaba, o sea, iba con mi esposa, celebrar misa. Ella se lleva muy bien con el padre Quique de Sagrado Corazón. Saludos al padre Quique. Saludos al padre Shout out Quique. al padre Quique. Shout out. Yo me empecé a ir a confesar ahí en el Sagrado Corazón y el padre Raúl le tocó me tocó confesarle una Tus 7 años de pecador. Imagínate. Entonces me hice muy amigo también del padre Raúl. Empecé a cotorrear con él, me empezó a seguir en Instagram y todo eso. Pero no, o sea, esta parte como que sí está muy bonita y qué padre, pero por este otro lado de nuestra amistad, el hecho de ir a rezar a leer el Evangelio, Sí. de ir a la adoración nocturna, de, por ejemplo, ya en ese grupo de adoración nocturna, el día de Corpus Christi nos dijeron, oigan, va a haber la procesión, ¿quién puede ayudar de los adoradores? Sí. Y yo, ahí voy, carnal. ¿Y ahí andabas? Ahí andaba. Y es otro, o sea, no que uno esté mal y el otro esté bien, sino que es más profundo, ¿no? Es más... Sí, como que... lo que quiero decir con esto es que si alguien está escuchando eso y piensa que una comunidad virtual puede suplir a una física o verdadera... Sí, una amistad de carne y hueso. No, la verdad es que no. O sea, qué bueno que las tengas y qué bueno que encuentres una comunidad con quien puedas hablar en línea de todas estas cosas. Claro. Qué gusto. Pero no se brinquen o no piensen que eso puede suplir el formar parte de una comunidad física, el que tú vayas al templo y conozcas a la gente y los saludes y hola, ¿cómo estás? Y nos vemos en la adoración nocturna y vamos a rezar el rosario tal día y vamos a ir a no sé dónde. Y poder tocarlos. Ajá, o sea, sí. Tenerlos cerca. Y tener amigos como tú y yo que a ver, vamos acá y vamos allá, que ya se va permeando, ¿sí me entiendes? Todo, en todos los aspectos de la vida, de que en las fiestas de cumpleaños ya está presente Dios. Sí. Ayer salimos con mi esposa y con otra amiga y fuimos a misa. O sea, exacto. ¿sí me entiendes? Eso, sí. Fuimos a misa, o sea, como fuimos a misa y luego a cenar. O sea, como que dices, eso no, si me hubieras preguntado hace 2 años, 3 años que en algún punto iba a tener un amigo o un grupo de amigos en donde íbamos a decir, vamos a misa y luego a cenar, yo he dicho, claro que no, carnal. O sea, ¿cómo? O sea, que no. Y hoy me da tanto gusto decir que, güey, que nos la pasamos increíble ayer. Sí. Saludos a Andy y a Tania. Nos la pasamos bien chido. Y fue ir a misa. O sea, sí. qué cosa. Sí. Es muy bueno. Entonces, el mensaje o lo que trato de sacar de todo esto es que no se lo brinquen. No quieran suplirlo con otra cosa porque no... Yo que como que tengo las dos partes... No por menospreciar a una y enaltecer a otra, pero no son como... No suplen una cosa a la otra. O sea, no puedes decir que tengo esta y ya no necesito la otra. O sea, entonces... Me parece... O sea, disculpa que te interrumpa. No, adelante. Creo que el catolicismo, la religión católica, Jesucristo mismo, es una de las pocas, si no es que la única religión, la única fe, que le da tanta importancia a la amistad. O sea, ¿con quién hizo Jesucristo su primer grupo? ¿Con quién justamente podía hablar de Dios? Independientemente de con sus papás, ¿no? De con José o María, si no era con sus amigos, ¿no? Sí. Y para la Iglesia Católica, para Dios mismo, es muy importante la amistad. Independientemente de la relación que puedas tener tú con tus padres, tus hermanos, o con tu esposa, tu esposo, con tus amigos. Porque al final del día ellos también siempre están ahí. Y hacen mucho más llevadero el camino, la vida, y sobre todo dan también mucha esperanza. Los amigos dan esperanza, Vic. Esto que ha sido muy intenso, muy corto en el tiempo que ha sucedido, te lo he dicho yo creo que ya un par de ocasiones, un poco más. Ha sido esto tan fructífero y tan bueno, no nada más en una cuestión de amplitud, sino de profundidad, Uh-huh. porque tenemos en común
lo más grande en lo que creemos tú y yo, que es Dios. Y qué mejor que eso nos una. Y qué mejor saber que el otro, es decir, tú, o en este caso yo, podamos depositar toda nuestra confianza y no tener duda alguna en que el otro, uno se esté guardando algo o esté ocultando algo y que efectivamente puedo confiar en él, ¿no? Y que sé que ahí va a estar. Ha sido muy intenso y digo, traigo esto también muy, muy presente de los últimos 2 o 3 años, de lo que tú mencionas de la amistad, porque me parece muy valioso para la vida de un ser humano. De mis más grandes amistades de mi vida han surgido a partir de la Iglesia Católica, ¿no? Y de tener este encuentro con otras personas que también tuvieron la experiencia y que podemos compartirlo. Uno de ellos ahora eres tú, gran amigo, pero uno de ellos también, alguien que ya te presenté, Javier. Uh-huh. Saludos a Javier. Ay, invitado Cariño. al podcast, carnal. Tienes que venir un día a cotorrear al podcast. A confesar algunas cositas. Pero, por ejemplo, con Javier fue algo similar. Javier tenía 20 años que no vivía en la ciudad. Javier tenía años que no se acercaba a la iglesia o a Dios. Javier, siendo un tipo muy exitoso en lo que hace, en su cuestión académica, en las grandes ligas, o sea, high roller, y que me lo encuentro en la iglesia. Digo, este tipo que se codea en las altas esferas políticas, económicas, y que dirigen al final o definen el rumbo ideológico de un país, ¿qué hace aquí este cuate, no? Eso me pareció impresionante la primera vez que lo encontré ahí. Y le dije, doctor, qué gusto saber que gente tan inteligente y que tiene muchos intereses sobre cuestiones políticas, pues está en misa. Le dije, me da mucho gusto verlo acá. Y a partir de ahí surgió una gran amistad, porque lo que nos une no es otra cosa que lo más grande que existe, que es Dios, ¿no? Y justo lo dices, y se me ve en la mente que el prerequisito para que esto pase también es ser abierto con tu fe, o sea, el no tener miedo a mostrarla, porque de no haber sido porque en estos videos yo decidí mostrar mi fe, pues a lo mejor tú y yo no hubiéramos nunca congeniado, no hubiera sabido a lo mejor que yo también estoy muy acercado a la iglesia o lo que sea. Y igual con Javier, dices, tú te lo topaste en misa y de ahí surgió, ¿no? Y es eso también muy importante, que pues tienes que atender el llamado, o sea, como Jesús, me pongo a pensarlo con sus amigos, que los llamó y les dijo, vengan, síganme, Sí, vengan conmigo, sí. ¿no? Dejen tus cosas. Deja todo lo que tienes y vente. Y lo hicieron. Y es eso, es ese paso de fe, ese paso de confianza en ese gran amigo. De decir, es que con él nada me va a faltar, nada. Nunca. O sea, entonces, digo, ahí es muy difícil porque somos también de este mundo y este mundo material, claro, nos tiene también del pescuezo. Nada humano nos es ajeno. Entonces, digo, muy fácil también decirlo, pero incluso, pues Pedro negó a Cristo. Claro. Entonces, si te pones a pensar en eso, de que alguien que en carne y hueso, y después de tanto haber vivido con Cristo, tuvo ese gran miedo mundano de negrar el gran bien, sí. Y dices, es que... Y a pesar de haberle dicho, sí, tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el a mero pesar mero. de todo eso. Sí. Y eso, lejos de como... de llenarnos que está bien difícil, como que me llena, bueno, a mí me llena de mucha esperanza, de mucha alegría también, de decir, es que Dios no se vale de personas perfectas, no, porque no existen. Solamente hay 2 tipos de personas que van a misa: las perfectas y las imperfectas. Nada más, ¿no? O sea, sí. justo. Sí, Dios sí, se vale de ¿no? estos titubeantes instrumentos. Exactamente, y eso pues me llena de paz, el saber de que, carnal, o sea, por ti, si tú le echas, o sea, por más que tú le puedas echar ganas a lo que quieras,
si estás lejos de Dios, no vas a lograr nada. Y muchas veces Dios te da la evidencia porque en las veces que más paz he sentido, que mejor me ha ido, que más feliz me he sentido, siempre ha estado Dios ahí, siempre ha estado ahí. Y se te olvida. O sea, claro. y dices, ay, no, se normaliza, ¿no? Ajá. O sea, es algo... Sí, ¿no? Y como que se te va la onda. De repente es las preocupaciones. Yo tiendo a ser como muy preocupón. Y gracias a Dios se me ha ido quitando. Y literal es gracias a Dios. Pero a veces sí doy ese tropezón de, ay, güey, ¿cómo le voy a hacer? Normal. Entonces, pues digo, todo esto de compartirlo, de tener con quién hablarlo, es muy, 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 muy importante. Porque yo llegaba a pensar que la relación con Dios es privada solamente. Sí, unipersonal. Es unipersonal y de ahí, o sea, que no hay más. Pero la verdad es que no. O sea, si te pones a ver, como dices, a Jesús con sus amigos, era a través de esos amigos, a través de esa comunidad, de sus cuates, es que, o sea, no tuvimos a Dios en la tierra solo, nomás caminando solo, diciendo, predicando solo. Exacto. No, lo tuvimos con 12 grandes amistades y de ahí pues se va desarrollando toda la... Claro. Y eso nos debe de quedar de aprendizaje, porque creo que también hay mucho peligro en pensar que, como yo pensaba, que la relación con Dios es lejos de la iglesia, nomás yo así solito, porque sí, nomás porque, y ni siquiera a través de la Biblia, ni nomás, así, Dios y yo, chido. ¿Quién eras, Lutero o qué? Pues tal vez. Y pues muchos piensan así, ¿no? Entonces, y digo, no, se pueden pensar cosas peores, o sea, pues se pueden tener, sí, o sea, sí. hay, digo, no por decir que esté mal, pero si tomamos ese gran ejemplo de cómo vivió Dios hecho carne, pues fue vivió esa vida perfecta con amigos. Sí. Entonces es... A mí me parece impresionante, Vic, porque, digo, en esta ocasión, que lo hemos platicado, que lo hemos dicho también acá, es la amistad, compadre. Sí. Es lo único que tenemos, o sea, hijos, esposas, padres, todos pueden pasar y todos van a pasar, pero los amigos también hacen, vuelvo a repetirlo, el camino más llano, más en paz, más llevadero. Y vuelvo a repetir también, mis más grandes amistades son con personas como tú, que tenemos en común la valoración, el aprecio y la práctica para con Dios y la iglesia como nuestra piedra angular. Un gran amigo también que estuvo con los legionarios, que creo que hubiera sido un gran sacerdote, así como hoy en día es un gran esposo y papá. Saludos a Luis García. Es una amistad muy entrañable. Y también lo platicamos en su momento, hace más de 10 años probablemente. Oye, si yo te digo que jalo para todo, es porque confío ciegamente, derivado de esta situación que tenemos en común, ¿no? Que es Dios. Sí. Y no estoy diciendo que no tengo otros amigos entrañables que a lo mejor no sean tan asiduos a la iglesia o a Dios. Uh-huh. No, sí, claro. Pero es diferente. Sí, sí. Es diferente, Vic. Y se siente. Sí. O sea, es hasta una sensación fisiológica. Sí, sí. No sé, ha sido increíble este camino. Y me acuerdo mucho que ese primer mensaje que te mandé, cuando vi tu video, ese primer video, me acuerdo muy bien que te puse, me da muchísimo gusto que tengas el valor, que tengas la valentía de decir estas cosas, ¿no? Porque no cualquiera lo hace. Todos tenemos híjole, ¿qué van a pensar de mí? Como sí. decías hace rato, ¿no? Sí, mis tías, mis papás, mis amigos. Pero el valor al final es dado también, o sea, nosotros lo tomamos, pero es dado por el Espíritu Santo, ¿no? Como decimos en Pentecostés. Sí.
Y es justo también mucha cuestión de autoestima en tanto a sentirte querido por Dios, ¿no? Que efectivamente lo creas. Sí. Y la experiencia, igual con mayúsculas, se trata, creo, en esta condición humana en la cual nos encontramos y estamos revestidos en autoestima. Es decir, canijo, pues sí me quiere. Pareciera que a lo mejor, o yo puedo pensar que se olvidó de mí porque me está yendo de la patada, pero en realidad está lloviendo y él me sostiene aquí, ¿no? Sí. Y es creértela. Es creértela. Esta ha sido como una tercera o cuarta etapa ahora en mi experiencia, por ejemplo, con Dios. Porque ahora he sido acompañado, ¿no? Nunca en la vida había tenido la oportunidad, salvo con Luis, desde hace 14, 15 años que regresó de la Legión, de tener un amigo o una amiga en común con esta cuestión. Es grandioso, Víctor. Sí, no, está grandioso. Es increíble. Y ahora que pues estás tú, está Javier, está Ricardo, saludos a Ricardo. Saludos. Yo digo, es increíble, cabrón. O sea, sí. es de verdad de no creerse. Creo que ahorita un momento en mi vida que estoy muy contento, muy en paz y muy emocionado por saber qué va a suceder con todo esto, ¿no? Porque, y vuelvo a la historia de El Río y de mi decisión por no ser sacerdote, por atender mi llamado fuera de esta vocación sacerdotal. Creo que acá va a empezar, ¿sabes? Sí puede ser uno laico y pescador de hombres también. Completamente. Tú eres un gran ejemplo, hermano. Entonces, no lo había pensado hasta ahorita, que lo dije, el ser pescador de hombres de manera laica. Pero bueno, aquí estás. Aquí andamos. Y sí. está Ricardo y está, o sea... Sí. No sé, me ha encantado esta parte, ¿no? Sí, es un gozo bárbaro. Y mañana toca adoración nocturna. Mañana es viernes 1 de mes. Sí. Y neta, qué gusto. O sea, como que me llena mucho. Como nunca nada lo ha hecho. Y es literal la definición de esa paz que sabes que viene de Dios. Pues sí, el pensar, o sea, ahorita dijiste, mañana toca adoración nocturna. Y digo, güey, qué chingón. Qué bonito. Sí, da mucha emoción, ¿eh? Sí. Y sobre todo poderlo hacer con amigos. Sí, exactamente. Es que justo porque cada uno le da el valor que tiene Dios, pero qué mejor que hacerlo con tus amigos. Sí. O sea, también es muy emocionante eso. Sí. Y ahora que lo platico y que lo digo, me recuerda mucho a cuando yo me fui a los 12 años con los legionarios de Cristo, ¿no? Porque íbamos también un grupo de amigos que teníamos en común esto, que creíamos que a lo mejor podríamos tener la vocación. Y ahorita que lo digo y que me escucho, digo, ok, está fregón, ¿no? Sí, y es muy bonito, como en esa pequeña retrospectiva, en esa, como va uno viendo el caminito por donde Dios nos va llevando y te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y mucho de esto pasa cuando lo dices en voz alta. Por eso creo mucho también en el poder de estas pláticas. De estas pláticas, terapéuticas. Sí, terapéuticas y deja tú como planificadas, como agendadas. O sea, literal, sí. Nos estamos juntando a hablar y a pues dejar un testimonio, ¿no? Y eso me gusta mucho porque creo que también por algo en la Biblia se dice la palabra era Dios. Entonces, el logos. El logos, el diálogos de dos. Sí. Es muy, muy bonito y es algo que sí, que muchas veces el decirlo en voz alta algo te lo aclara de una manera que tú solo, o sea, por eso el gran valor de los guías espirituales, de los terapeutas, de todas estas, o sea, porque incluso si lo sacas del contexto religioso, el mero hecho de hablarlo, de decirlo, la confesión, todo, o sea, todo sí. Esto está unido a
a ese gran poder de la palabra. Jacques Lacan decía eso, justamente, el psicoanálisis, el hombre encuentra la cura a través de la palabra. Ujú. Y en el momento en que te escuchas, ¿no? Y es una palabra, sí, como dicha, o sea, no pensada solamente, porque a lo mejor uno puede decir, pues yo puedo pensar mi camino o sea, de los problemas, o sea, yo puedo pensar cómo salir de mis problemas, pero creo que es muchísimo más poderoso el pensamiento hablado con alguien. Sí, como cuando estás leyendo y estás en silencio y nada más sigues las líneas, ¿no? Y es muy diferente a leer en voz alta. Sí, completamente. Sí, haciendo ese ejercicio, sí, claro, 100%. Sí, sí, hermano. Pues bueno, para ir cerrando un poquito, porque si no aquí nos quedamos nos van a dar las un 12 de la ratote, noche. sí. Te agradezco muchísimo. Creo que fue una muy, muy gran plática. Creo que a todas las personas que se hayan quedado hasta este momento a escucharlo nos podrán decir, pero yo creo que hay mucho valor en esta plática, porque creo que gracias a esta amistad y a la oración que hicimos al principio, puedo decir que fue una conversación genuina. Y creo que eso es muy importante en las conversaciones, porque muchas veces cuando uno conversa, tiene pues pensado un poquito por dónde va a ir la cosa y qué le voy a decir y cómo le voy a decir, o si se junta con alguien, pues sí, como no sé, a debatir o hablar de algún tema, pues uno va como con esa armadura de qué voy a decir y cómo le voy a hacer. Sí. Y creo que es muy importante. Con precaución. Ajá, como el hecho de poder quitarnos esa precaución y poder quitarnos esa armadura y poder salir. Desnudar nuestra alma y nuestro corazón. Por decirlo de una manera poética. Exacto. Sí, pues tener esta conversación genuina. Y creo que en ese momento en que se tienen estas conversaciones genuinas es cuando se le puede dar, se adquiere ese valor, ¿no? Viene, es en esa genuinidad, no sé cómo se diga. Sí, genuinidad, es donde se presenta Dios, porque Dios no puede estar en las mentiras, no puede estar en los disfraces, no puede estar en la falsedad. Entonces, cuando la desechas y queda lo genuino, pues la verdad, la verdad pues llega, ¿no? Llega el Espíritu bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nos acompaña en las conversaciones y es grandioso. Entonces te agradezco muchísimo por esta conversación, hermano, y que se repita. Es un gusto. Espero que sea la segunda de muchas más. Digo, la otra fue una entrevista al Padre Fernando, que es valiosísima. Sí. Valiosísima. Clases con el Padre Fer. Sí, básicamente, pero esperemos que se repita esto. Aquí tienes las puertas abiertas, tú lo sabes. Cuando quieras venir a echar la platicada, aquí nos vemos. ¿No? Y darte las gracias otra vez, Vic, porque también te animaste. En cualquier otro momento yo nunca hubiera mandado un mensaje diciendo, oye, está chingón lo que haces, ¿no? ¡Qué huevos! O sea, no. Porque también cambió muchísimo, ¿no? Mi forma de ser, mi conducta y he tomado mucha, vuelvo a repetirlo, valentía. Y te agradezco también porque tú también dijiste sí. Tuviste la voluntad de hacerlo, ¿no? Y a partir de ello ha surgido todo esto. Sé que no va a ser la última vez, esperemos en Dios. No va a ser que nos atropellen al rato, pero una vez más, Vic, muchas gracias. Dios te bendiga siempre. Te quiero, carnal. Yo también, hermano. Y vamos a hacer muchas cosas para seguir pescando hombres. Sí. Creo que ese es uno de los llamados. Es un gran llamado. Que existe y que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y síguele dando. No pierdas ese entusiasmo. Y si tienen problemas, créanme, y esto es también un llamado a la acción, ¿no? Tengan un amigo. Sí. Con uno solo es suficiente para que puedan hablar. Y me refiero a un amigo que te pueda y te sepa escuchar, ¿no? Sí. Dios nos escucha, ¿no? Él sabe ya lo que nos pasa, pero Él también sabe que es necesario para nosotros como seres humanos, gente de carne y hueso, el poderlo o el tener que expresarlo, ¿no? Lo que nos acongoja, lo que nos agobia, lo que es pesado.
tanto en nuestra cabeza, que podamos imaginárnoslo, como lo que justamente estamos viviendo, ¿no? En tanto a situaciones que pueden suceder. Muchas gracias, Vic. Una vez más, te quiero, compadre. Yo también, hermano. Y que esto siga creciendo. Muchas felicidades. Y pues nada, me acordaba ahorita que ayer tu esposa, antes de que nos fuéramos y nos despidiéramos de cenar, decía, ya van a empezar. Váyanse a besar, ¿no? Y me da mucha risa eso. Saludos también a Andrea. Y qué grandioso, la verdad, ha sido increíble todo esto. No, igualmente, hermano. Que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias por todo. Neta, te quiero un chingo. Y gracias. Es... Qué bonito poder compartir contigo esta gran amistad. Y que permee en todo, hasta donde llegue, hermano. Porque, sí, como dices, este llamado a ser pescador de hombres, de ser laico, digo, no sé si yo me pudiera considerar, a lo mejor algún video acercó a alguien a la iglesia, pero tú eres un gran ejemplo de eso, porque pues sí, de la adoración nocturna fuimos a la primera, tú y yo, y luego de repente ya la que sigue fue Ricardo, y luego me dijiste que la que sigue va a ir, digo, no lo quiero ventanear, no sé si hasta que no vaya, pues a lo mejor no, pero seguir agregando es increíble, es muy bonito, y es muy bonito darse cuenta que sí hay más gente en este camino de fe. Y con esta disposición. Con esta disposición más que nada. Y qué gusto, es un gozo enorme todo esto que ha venido sucediendo a raíz de... A Dios le gusta que tengamos amigos, no más. Sí, no, eso me queda clarísimo. Y pues de nuevo muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Si Dios quiere. Cámara. Pues adiós.